Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenos días. Marcado por expertos, la City por Dentro TV. Se va a septiembre, se termina el dólar soja, pero viene Gustavo Jorge Giralde. Buen día, Gus, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No ¿Cómo andas, entendí güey? bien la chanza Y del todo se dólar va, soja. todo se va, Claro, pero siempre venís estamos. vos. Siempre estamos. Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Es un como hito decía. el dólar soja. Ahora vamos a hablar del Bueno, dólar vamos a soja, hablar. pero Ahí está. Vamos a hacer la presentación de forma tradicional, como para decir, bueno, tenemos un amigo de verdad. totalmente. Que estuvo en todo momento analista financiero, el señor Gustavo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. El gusto es nuestro. Hacía mucho que no te veía. Hemos compartido muchísimas Sí. cosas, pero bueno, la habitualidad no fue el común de estos últimos tiempos y bueno, por eso un poco la distancia. Pero bueno, teníamos muchas ganas de charlar contigo y ver un poco todo lo que está pasando en la economía argentina. Empezando, decíamos al principio, del dólar soja. Bueno, hoy, 30 de septiembre, termina septiembre, justamente a eso hacía referencia, y termina también lo que se llamó el dólar soja. Quiero que vos, de alguna manera, nos digas un panorama y cuál es tu análisis de lo bueno y lo malo de lo que representó el dólar soja para la Argentina. Bueno, en primer lugar, digamos, el estímulo generado a partir de la sanción del decreto en las primeras semanas de septiembre, medido en términos de resultados operativos para el Central, fue un éxito. Es decir, el Central se ha llevado más de 7.000 millones de dólares, las operaciones ingresadas por los sojeros. Ha generado compras para el Central netas de 4.000 y pico millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares en el mes de septiembre, marcando un récord, digamos, para todo el registro mensual en los últimos años. La contracara negativa es que probablemente ese nivel de ingresos no se vuelva a repetir en el último trimestre del año. El complejo sojero vendió lo que tenía retenido, más a cuenta de exportaciones que van a venir a principios del año próximo, porque soja se cosecha a partir de marzo. Entonces hay anticipo de exportaciones que seguramente van a menguar el nivel de ingreso que se va a ver en el último trimestre del año. Y ahí veremos la reacción del Banco Central, a ver cómo hace para seguir administrando la escasez de dólares que tiene. Y por otro lado, la implementación de este régimen mostró que no necesariamente faltan dólares, sino que es un problema de precio. Cuando el precio es distinto, los dólares desaparecen. Es decir, probablemente podamos concluir que no hay dólares a 150 pesos. No. Pero sí hay dólares a 200 o un poco más de 200. La contracara también negativa es que el Central compró a 200, lo que vende a 147 o a 148, generando una pérdida que es absorbida después por el Tesoro, que le va a emitir un título que es indisponible a muchos años. Es decir, eso es emisión futura, compensada en parte por los derechos que recauda por la venta de estos ingresos de los sojeros. Pero creo que a la larga la contracara desde el punto de vista fiscal es negativa. O sea que esta alternativa es de corto plazo, porque por eso termina hoy. Yo creo que el Central y el nuevo ministro tenían que exhibir resultados exitosos en un periodo muy corto de tiempo, cumplir con algunas de las metas y los compromisos que adoptaron con el Fondo Monetario Internacional en materia de acumulación de reservas, que están a punto de conseguirlo. Pero, insisto, a un costo que no sabemos, ¿no? cuánto va a ser en lo que resta del año. En las condiciones que hay en este momento, Gus, el Ministerio, en definitiva, en estos 2 meses, tuvo una proyección bastante positiva, bastante ágil como para tener cierta expectativa positiva, ¿es así? Pero acá empezaron a aparecer condicionantes que no lo están mostrando muy fortalecido como venía al principio. Y esto provoca ciertas condiciones que la gente no está viendo, o la producción no está viendo una alternativa a mediano plazo de tal como había arrancado, sino que viene un poco más restringido. Claro, aparte han tomado muchas medidas necesarias desde el punto de vista de la ortodoxia fiscal, llamémosle la suba de tasas, por ejemplo, pero sin una contracara muy positiva en términos de reducción del gasto en forma muy, muy significativa,
lo cual hace que eso impacte sobre el nivel de actividad. Los últimos 2 meses ya el nivel de actividad está cayendo y seguramente ya vamos a entrar en una especie de recesión en el último trimestre del año, producto de todo esto. Y la contracara también negativa de todo esto es que agudiza ciertas tensiones. Claro. Es decir, el dólar soja 200 hace que otros sectores reclamen un tratamiento similar. Minería, petróleo, es decir, generando también, digamos, conductas represivas en el sentido de que no venden esperando un régimen similar al del dólar soja. Y ese es un efecto negativo sobre el nivel de actividad y sobre el nivel de la economía. Totalmente. A propósito de lo que estaban diciendo y hablando, hace un par de días creo que fue el editor jefe de Economía del Diario de la Nación, dijo: en la autopista por la que circulaba Sergio Massa empezaron a aparecer señales que presagían el fin del asfalto y el comienzo del ripio. Me pareció fantástica la definición, ¿no? Analogía, la definición. sí, está muy buena. Y en definitiva, un poco lo que decía Gustavo y lo que vos explayabas un poco más, es un poco lo que está pasando. Porque vemos en las calles hoy por hoy un malestar bastante fuerte, ocupándose la 9 de julio, el tema de los neumáticos por otro lado, el tema de los colegios. Podrán ser distintas las reclamos, pero vemos una convulsión muy importante a nivel social de cara a un trimestre que no se presenta, como bien vos decías, los dólares ya entraron, o sea que con lo cual hay que ver ahora qué va a pasar con eso, con los dólares para la salida. Y no solamente el último trimestre, sino de cara a un 2023 que sabemos que es difícil, es muy difícil. Sí, es muy difícil. Las proyecciones no son muy alentadoras. No hay que olvidarse también que los índices de inflación siguen siendo muy altos y el ajuste está para, digamos, el trabajador en relación de dependencia, para el jubilado, es decir, para los que tienen ingresos fijos. Hay un ajuste fiscal muy importante. Resultante de eso es esta caída en el nivel de actividad que se está viendo y la agudización de tensiones sociales que tarde o temprano empiezan a derivar en reclamos, ¿no es cierto? Y la proyección, digamos, para el último trimestre del año, a mí me parece que no es muy optimista, y para el año que viene también hay incertidumbre, ¿no es cierto?, sobre el rumbo que va a tener la economía argentina. Amén, y hay un contexto internacional que no es favorable. Tal cual. Y le voy a aprovecho para hacerle una pregunta a los dos, Gustavo, que son los expertos, sobre todo en la parte de comercio exterior. Este dólar soja que termina hoy, ¿le va a alcanzar para digamos, abastecer a las importaciones que se vienen de aquí para adelante? El Banco Central suspendió la parte de importaciones, en cierta forma. Pero de todas maneras, algo va a tener que ceder o va a tener que empezar a dar. Y bueno, hay sectores que se quejan. Se quejan, y con razón, sobre todo el sector industrial, ¿no es cierto?, que reclama por falta de insumos para la producción. Yo creo que hay un concepto que se ha dejado de lado, se ha olvidado, que para exportar más tenés que importar más, porque muchos de los productos que se exportan tienen insumos importados. Y no podés cerrar el grifo de esta manera sin generar un impacto muy grande en el nivel de actividad, interno y externo, por supuesto. Las proyecciones para fin de año, digamos, en materia de ingresos de divisas, no deben ser muy auspiciosas, toda vez que el Central prorrogó la vigencia de las restricciones para las importaciones de acá hasta el 31 de diciembre. Y el monitoreo que hace el Banco Central sobre los pagos al exterior es diario. Las autorizaciones que hace son diarias. Y yo creo que se va a venir una restricción muy importante en materia de pagos al exterior, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijimos antes, que no es muy optimista en términos de lo que ha pasado, lo que va a pasar en ingresos de divisas del exterior, ¿no es cierto? Cosecha fina va a empezar a fin de diciembre recién, hay sequía, hay factores climáticos muy importantes que ya están augurando una disminución de la cosecha de trigo, que es la primera que viene ahora a partir de fin de año, o sea que el nivel de ingresos teóricamente, por ese concepto, en el primer trimestre del año que viene no va a ser tan bueno como el esperado. Digamos, son todas complicaciones. Un panorama complicado. Sí. ¿Y vos, Gustavo, cómo lo ves desde el lado del banco, de los bancos? Los bancos, bueno, es, como dice Gustavo, obviamente, las restricciones siguen estando vigentes. De hecho, allá por el mes de junio, tenía una fecha fija estimada, proyectada al 30 de septiembre,
Y antes de llegar al 20 y pico de septiembre, decretó que las restricciones del mercado iban a ser postergadas hasta el 31 de diciembre. Eso llevó, obviamente, a tener consideraciones que la necesidad de insumos para la actividad productiva y todo lo demás están limitados a esas condiciones. Entonces, ¿qué hicieron? Alteraron distintas alternativas de cupos de cada uno de los importadores que podrían llegar a pagar servicios o directamente bienes de capital o insumos. Todo eso estaba limitado a un valor determinado. Ese valor, obviamente, le impide una productividad lógica y razonable para poder tener continuidad en la fabricación de productos. De hecho, estamos viendo el tema de gomas, el tema de repuestos para los autos, distintas unidades de productividad que se complicaron. Y bueno, y esto, hoy por hoy, con tecnología y todo lo demás, encima tenés un semáforo permanente de condiciones que si te da, como te calcula automáticamente toda la actividad que tiene cada uno de los quits, si tienen relaciones técnicas posibles para poder acceder al mercado cambiario. Cosa que no tenés mucha claridad en cuanto a algunos clientes, obviamente, no saben cómo llega a determinarse, pero la realidad es que el semáforo rojo no puede importar absolutamente nada y no puede pagar al exterior. Bueno, en esas condiciones, mucha actividad se presenta de esa forma. Así que es bastante complicado para seguir desarrollando, ¿no?, la actividad internacional. Es un poco lo que sí, vemos. Sí, sin duda. Aparte forzando a muchas pymes, expulsándolas del mercado internacional. Claro. Porque la obligan a financiarse con el exterior y no todas las pymes tienen acceso al financiamiento en el exterior. No. Aún considerando que Argentina es una plaza que ha sido sacada, digamos, de los mercados internacionales como para financiar importaciones. Las que consiguen financiación en el exterior son las empresas que tienen casa matriz afuera. Esas tienen acceso seguramente a financiación, pero una pyme que le financien compras de 180 días a Argentina, que es un país que ya no tiene crédito internacional, es muy difícil y eso complica todo. Toda la estructura, digamos, de producción, cadena de pagos. Bueno, y se está viendo en todo lo que está pasando, por supuesto. Volviendo al dólar soja y lo que va dejando, digamos, vos dijiste bien, hay un éxito con respecto al plan en el hecho de la acumulación de reservas. Eso es innegable. Muchos pensaron que parte de esos fondos que quedaban ociosos iban para el dólar, los dólares financieros, dólar MED, contado con liquidación, e incluso al marginal. Si bien en algún momento eso fue realmente, llegó a estar el dólar, el contado con liquidación a 317, 318 a fines de la semana pasada, hoy lo estamos viendo en valores por encima de 300, 307, por ahí. O sea, no hubo ese remesón que se temía, no pasó. O no está pasando por el momento. ¿A qué atribuir? Porque inclusive el dólar marginal está rondando los 2.80, no llega a 2.90, se cae. O sea, y yo creo que acá hay claramente lo que yo llamo un efecto tasa. El central se vio obligado a subir las tasas de interés como modo de alejar la presión sobre los mercados financieros del dólar y los mercados alternativos del dólar. Hoy tenés una ¿Hay carry trade ahora? No hay mucho, pero digamos, un nivel de tasa como el actual te hace pensar de comprar dólares o atesorar dólares. Explicarle a la gente un poco cómo es el carry trade. Es desarmar posiciones en dólares, hacer colocaciones en pesos y volver a comprar después los dólares. Es decir, ir jugando contra las cotizaciones y los rendimientos financieros. O sea, quien tiene los pesos, para vos en este momento, el que tiene los pesos no compra dólares porque no le... yo creo que el efecto tasa está mandando. Prefiere quedarse colocaciones en pesos que están pagando 6 y pico, 7% mensual, que está por encima del nivel de devaluación esperada del tipo de cambio oficial. Y los dólares alternativos no tienen un porcentaje de variación mensual que acompañe la inflación. Tal cual. Han tenido picos de suba y picos de baja, entonces es más seguro hacer colocaciones en pesos en estos momentos en el corto plazo que tomar posición en dólares. Es ese efecto tasa. ¿Y vos qué crees que pasa? Pero tiene un impacto también importante en el nivel de actividad.
Claro. Ajá, claro. Los créditos a las empresas. Ese parate famoso que dijiste vos. Y claro, bueno, nada es gratis en economía. Es decir, todas las medidas que se toman tienen sus consecuencias. Pueden ser positivas en el corto plazo, en el mediano y largo plazo yo creo que no. Ahora, vos sos un muy buen analista, pero tampoco sos adivino. Es cierto. Seguro. Y si no, no estaría acá con nosotros. De aquí, Plantearlo así. planteándolo las expectativas este trimestre, lo que viene de 2023, ¿cómo ves la evolución del dólar? Porque no, seguramente te deben parar y te deben decir, o los clientes que vos tenés te llaman y te dicen, ¿qué pensás del dólar? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué crees que va a pasar? Y, Todo bueno, el mundo nos pregunta. Yo creo, y el mercado en general cree que un ajuste en el tipo de cambio oficial es inevitable. No sé si en el mes próximo, no sé si en noviembre, no sé si en diciembre. Lo niegan. Sí, por supuesto. Bueno, digamos, no pueden afirmarlo porque, digamos, generaría mayores expectativas y corridas en el mercado. Entonces, la única salida para mantener cierta paz cambiaria es negar, por supuesto, el ajuste del tipo de cambio. No creo que sea una magnitud importante, pero si ya hubo, es lo que te decía antes, dólares a 200 hay, a 147 no hay, entonces hay un camino en el que van a tener que tomar alguna decisión sobre el tipo de cambio. Insisto, no sé si será en octubre, no sé si será en noviembre o en diciembre, pero en algún momento van a tener que tomar alguna decisión. Gus, ¿cómo le pega el cambio del dólar a nivel internacional con respecto al superdólar, con respecto a Europa y Argentina? Esas condiciones internacionales que no se está son dando buenas. En este momento. En el mercado oficial no tiene impacto porque es un mercado controlado y el control de cambio lo que hace es aislarte de todos los efectos nocivos sobre la cotización del dólar, de los vaivenes y la volatilidad en el exterior. Pero obviamente sí tiene impacto porque, en primer lugar, los fondos son atraídos hacia Estados Unidos, que es el refugio de calidad de todos los inversores. Lo estás viendo en el nivel que tiene el euro, en el nivel que tiene la libra esterlina, la recesión que están augurando en Europa, en Estados Unidos e incluso en China. En China el yuan se ha devaluado frente al dólar. Y eso tiene impacto en la economía global. Una recesión global va a tener impacto porque evidentemente va a haber un menor comercio internacional y Argentina exporta. Entonces, va a tener impacto seguramente, claro, no lo afecta. No en forma directa a nivel del tipo de cambio, pero sí a nivel de actividad, sin duda. Claro, o sea que toda la actividad que vos tengas con respecto al dólar, todos vuelven a la seguridad, llamémoslo así, del dólar y la protección del dólar. El euro cayó a niveles... Es increíble. Es increíble. ¿Y la libra? La libra también. Y la libra también, o sea... Bueno, ese es el efecto del flight to quality que tiene el mercado ante la sensación de que entramos en un periodo de incertidumbre y de un proceso de suba de tasas que va a seguir en Estados Unidos y en Europa. Claro, porque no se queda por acá. No se queda. La idea es que siga. El combate a la inflación en Estados Unidos y en Europa va vía restricción de liquidez y aumento de tasas de interés. Entonces, bueno, eso genera la situación que estamos viendo y la que seguramente va a persistir de acá unos cuantos meses más. Y los inversores son más conservadores y es por eso que van al refugio del dólar directo. Naturalmente. Tienen que responder por la cartera de inversión que tienen. Entonces, la actitud, como bien vos decís, es conservadora. Entonces, esperar y ver, me posiciono en dólares, son bonos del Tesoro y después vemos lo que pasa. No te olvides también que el hemisferio norte entra ahora el invierno con restricciones al suministro de energía producto de la invasión rusa en Ucrania, que ha generado toda una descompensación en todo el sistema, digamos, de provisión de energía en Europa y en el mundo. Y bueno, eso ha generado inflación, bueno, genera mucha preocupación. Y son severas las restricciones, ¿eh? Son muy severas, ¿eh? Sí. Bueno, que es la única forma que tienen de ir mitigando algo de los efectos que tiene todo este fenómeno. Pagando el precio, la consecuencia de haber tomado una mala decisión que era depender casi exclusivamente del gas ruso, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué te parece, Gus, el casi inminente triunfo de Lula en Brasil? ¿Qué significado tiene? Porque es lo que representa Brasil para el mundo que lo que representa para América, ¿no? Obvio, sin duda va a ser importante. Yo, de todas maneras, en primer lugar tengo dudas que sea tan contundente el triunfo.
En las anteriores elecciones las estadísticas y las consultoras se equivocaron bastante en las proyecciones que hicieron sobre el resultado de las elecciones brasileñas. De todos modos, marcan ahora una tendencia al triunfo de Lula. Seguramente es una señal para toda Latinoamérica, que se dio también en Chile, se dio en Colombia. Sí. Pero bueno, después se ven las consecuencias de las decisiones que toma el pueblo, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo en Chile, lo estamos viendo en Colombia mismo. En Chile Fue rapidísimo. El la deterioro. popularidad del presidente cayó a niveles insólitos a los 2 meses o los 3 meses. Es increíble. de haber asumido. No le dieron chance ninguna. Y de hecho perdió el referéndum que Perdió el hizo. referéndum. En Colombia ya hay protestas masivas por algunas decisiones que ha tomado el nuevo presidente. Ganar puede ganar, por supuesto, y después hay que ver qué es lo que hace. De todas formas, en su anterior mandato Lula demostró no tener las mismas orientaciones en materia económica que el resto de sus colegas ideológicos. Es decir, ha sido más conservador y ha adoptado conductas y decisiones que se parecen más a un gobierno de derecha o de centro derecha que a un gobierno de izquierda. Veremos. Al Rengo hay que verlo caminar. Exacto, muy bien. Ahora, el nivel de inconformismo, por así decirlo, de la gente es cada vez mayor, ¿no? En el sentido de que Sí. voto, te doy mi voto, pero si no camina bien, ya te lo saqué. O sea, no Sí. es como, no sé si la impresión es como que ya no es como antes. No hay fidelización permanente. No existe la fidelización. O hay un grupo pequeño fidelizado con la izquierda, un grupo fidelizado con la derecha, pero hay una gran avenida en el medio que va para cualquier lado. Hoy te lo doy a vos, mañana te lo doy a vos. Y yo creo que es un voto muy emocional, ¿no? En el sentido que, esa buena definición. claro, en el sentido que, bueno, la gente vota a pura emoción, cansada o con el hartazgo de algún gobierno que no satisfizo algunas demandas sociales, y vota por la alternativa, a veces sin evaluar las consecuencias de votar por la alternativa. Y votan nombres, figuras. Votan nombres, figuras, sí. Ya los partidos casi como que no los representan. Y es un fenómeno que se da a nivel mundial. En Estados Unidos ha pasado. Mira Italia. Italia ha pasado. Es un fenómeno que se da, que yo creo que también es consecuencia de la globalización y la difusión que tienen las redes sociales de todos los acontecimientos que pasan en el mundo, en todos los países. Y hay conductas que generan empatía. Tal cual. Una pregunta que te vuelvo a traer para acá, para Argentina. ¿Cómo no? ¿Cómo ves el tema LELIC? Y esa es una bomba de tiempo que no sé cómo la van a desarmar. Porque está generando, hay una emisión en LELIC que supera varias veces la emisión monetaria, la base monetaria, quiero decir. En algún momento eso lo van a tener que intentar desarmar. Si no, es una bomba de tiempo ahora. Esta gente, había prometido en sus inicios desarmar, eran las de Bac en ese entonces. Exacto. Y generar un mecanismo tan o más perverso que el anterior, obligados por las circunstancias, porque el central tiene que comprar dólares o generar pesos para pagar un tesoro que no tiene financiamiento, entonces hay una emisión descontrolada y en algunos casos tiene que absorberla, y la única forma de absorberla es generar un instrumento como este. Para que no se espiralice y sacar efectivo, Para sacar el mercado, claro, pero a un nivel de tasa de interés cada vez más alto, porque esta suba de tasa también le pega al central. Claro. Es una bomba de tiempo al que hay que prestarle mucha atención, con final incierto, por supuesto. Gus, la última te hago yo de mi parte. Ya somos grandes, tenemos canas, algunos ni canas, Sí. quedan pocas. ¿Vos crees que todavía tenemos chance de ver alguna Argentina distinta? No importa el color. No, sí, por importa el supuesto. No. Teniendo en cuenta, la realidad, yo te diría que no hay muchas chances. Para mí es un problema cultural que ha arraigado mucho y, si la sociedad no está dispuesta a pagar los costos de un cambio drástico, de modelo, va a ser lo mismo. Pero hay con matices, tendremos algunos periodos de relativa bonanza, relativa estabilidad, pero seguramente esto, si no hay un cambio radical, no va a funcionar. Ya estamos, ¿no? Sí, porque
Gus, Podemos fenómeno. quedarnos toda la tarde también. Sí, sí, sí. Es una charla lindísima. Tal cual. Tipo charla de café. Muchas gracias, Gus. Al contrario, Es un gracias gusto, a hacía ustedes. mucho que no te veía. y Gracias a ustedes por la lindísimo. invitación. Desde ya, Nos vemos, muchísimas gracias. nos vemos en cualquier momento. Seguramente te vamos a estar llamando, Bueno. como siempre, Con mucho gusto. para que nos acompañes. Con mucho gusto. Bueno, Nos vamos. Nos vamos. Nos Así es. vemos en 7 días con mucho más La City por dentro. ¿Listo? Perfecto. Que tengan una muy, pero muy buena semana. Chao. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.